estará haciendo su entrada a este salón en esta conmemoración del Día de la Industria Nacional 2026. Lo recibimos con un fuerte aplauso en este salón, en este día tan especial para todos nosotros, donde conmemoramos el Día de la Industria Nacional 2026 y el 64 aniversario de la fundación de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Muchas gracias, amigos y amigas, por la colaboración. Pueden ocupar sus asientos. Y de inmediato, pues, vamos a darles a todos ustedes la más cálida bienvenida a esta conmemoración del Día de la Industria Nacional 2026 y el 64 aniversario de la fundación de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes en esta ocasión tan significativa en la que celebramos el aporte y la evolución del sector industrial en nuestro país. Me permito de inmediato saludar al excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana, para quien pedimos un fuerte aplauso. Saludamos también al señor Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD. Un fuerte aplauso. Asimismo, saludos especiales para el señor Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, para el ministro Eduardo Yayo Sanz Lobatón, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, que hoy nos honra con su presencia, así como también el ministro Eddie Olivares, ministro de Trabajo. Nos acompaña además en esta mañana el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, el ministro Paíno Enríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como también el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Están con nosotros en esta mañana. Quiero saludar a todos ustedes a los demás viceministros, directores y funcionarios del gobierno que hoy están presentes. Un saludo muy especial al señor Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, a los estimados miembros de la Directiva Nacional y socios de la AIRD, representantes de gremios industriales que hoy nos acompañan, así como nuestros invitados especiales. Estimados amigos de la prensa, bienvenidos todos. Y definitivamente, amigos y amigas, la industria nacional constituye un motivo de orgullo para los dominicanos por ser un sector generador de riquezas, impulsor de empleos y un pilar fundamental en la creación de valor para lo nuestro. Para dar apertura formal a esta actividad, pues invitamos a ofrecer las palabras de bienvenida al señor Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, a quien recibimos con un fuerte aplauso en este escenario. Muy buenos días a todos, amigos. Bienvenidos. Excelentísimo señor presidente de la República, señor Luis Abinader Corona, Eduardo Sanz Lobatón, ministro de Industria y Comercio, Eddie Olivares, ministro de Trabajo, Paíno Enríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bienvenido, Paíno, Joel Santos, ministro de Energía y Minas, Luis Miguel de Camps, ministro de Educación, bienvenido, mi amigo. Con ustedes saludamos a los demás viceministros, directores y funcionarios del gobierno presentes, al honorable embajador de Italia que está por aquí con nosotros, bienvenido, embajador. Honorables legisladores, señor Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, señor Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, estimados miembros de la Directiva Nacional y socios de la AIRD, representantes de gremios industriales y empresariales, distinguidas autoridades municipales, miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales, representantes también del sector sindical y estimados miembros de la prensa, amigos todos. Es un honor darle la más cordial bienvenida en esta significativa conmemoración del Día de la Industria Nacional y el 64 aniversario de la Asociación de Industria de la República Dominicana, AIRD. Agradecemos profundamente
su presencia en este espacio de encuentro y reflexión y compromiso con el desarrollo productivo del país. En el marco de esta celebración, queremos expresar un agradecimiento especial al Banco Popular Dominicano, BHD y Scotiabank por su respaldo a la realización del estudio El tejido productivo de la industria dominicana, elaborado por la firma DASA y el cual será presentado brevemente hoy ante ustedes. Su apoyo refleja el compromiso del sector financiero con el fortalecimiento de la industria nacional, la promoción de encadenamientos productivos y la construcción de una economía más integrada, competitiva y sostenible. Este tipo de alianza demuestra que el desarrollo productivo del país requiere del esfuerzo articulado de todos los sectores. Este momento nos invita a reafirmar la confianza en el sector industrial, una confianza basada en datos y resultados concretos. Las cifras más recientes muestran que la República Dominicana está creciendo, produciendo y exportando más que nunca. Y es que la industria no es un sector más de la economía, es uno de los pilares que sostienen su estabilidad, impulsan su crecimiento. Gracias, presidente. Y hacen posible construir un desarrollo sostenible en el tiempo. En esta misma ocasión, celebramos la trayectoria de la IRD, una institución clave en el impulso del desarrollo industrial del país. Ser industrial es, en esencia, una forma de amar a la patria, contribuir a la construcción de la nación desde la productividad, la innovación y la firme convicción de que de algún modo todos somos industria. Hablar de industria es hablar de empleo formal y digno, de valor agregado, de encadenamiento productivo que dinamiza múltiples sectores y de una estructura que permite que la economía funcione incluso en escenarios adversos. La industria es un sector que transforma materia prima en oportunidades, inversión en bienestar y esfuerzo en progreso colectivo. Y por eso, cada vez que la industria avanza, el país también lo hace. Muestra de ello es que en marzo del 2026, el indicador mensual de actividad económica registró un crecimiento interanual de más de un 5%, el ritmo de expansión más elevado de los últimos 12 meses. La manufactura local creció alrededor de un 4% y la zona franca avanzaron cerca del tope del 8%. Por eso, el acumulado del primer trimestre supera hoy el 4.1%. Y son datos concretos, son datos del Banco Central corroborados por las recaudaciones de impuestos de la DGI y la DGA, los cuales exhiben cifras de doble dígito en este mismo periodo. La agroindustria, conjuntamente con el campo, también está respondiendo. La República Dominicana alcanzó una producción récord de arroz de 14.78 millones de quintales, convirtiéndose en el mayor productor de este cereal en el Caribe y Centroamérica. Por lo tanto, el abastecimiento de este cereal está garantizado en el mercado, ya que contamos con un inventario superior a los 5 millones de quintales en la actualidad. A esto se suma una noticia que merece celebrarse con más fuerza. En el periodo de enero-marzo del 2026, las exportaciones dominicanas alcanzaron 3.700 millones de dólares para un crecimiento de más de un 18% respecto al mismo periodo del 2025. Esas son noticias del interior. Lo que demuestra que la industria dominicana está vendiéndose más al mundo. Asimismo, resulta oportuno destacar que en esta misma semana la CEPAL publicó nuevas perspectivas económicas para la región, en la que revisa al alza la proyección de crecimiento de República Dominicana para el 2026, colocándola en un 4%, muy por encima del promedio regional. Este reconocimiento reafirma la confianza internacional en la estabilidad y resiliencia
y la capacidad de crecimiento de nuestro país, incluso en un contexto global desafiante. Más allá de una cifra, esta valoración confirma que la República Dominicana continúa consolidándose como una de las economías con mejores perspectivas de la región y como un destino confiable para la inversión y el desarrollo productivo. Esta conmemoración ocurre además en un contexto global particularmente complejo: tensiones geopolíticas, disrupciones en la cadena de suministros y presiones energéticas. Somos una economía abierta y eso nos expone, pero también nos abre puertas, y hoy estamos mejor preparados para cruzarla que en cualquier momento previo de nuestra historia industrial. Sin embargo, este entorno plantea preguntas de fondo para la política industrial. No sobre si somos vulnerables, sino sobre qué tipo de país queremos ser cuando la presión arrecia. ¿Los que reaccionan o los que se anticipan? ¿Los que esperan que el ciclo cambie o los que construyen las condiciones para que el próximo ciclo nos encuentre más fuerte? Y es precisamente en este punto donde debemos hacer una reflexión de fondo. La historia económica demuestra que los países que logran avanzar en contextos adversos no son necesariamente los que enfrentan menos desafíos, sino los que toman mejores decisiones. Aquellos que en medio de la incertidumbre entienden que la inacción pudiese ser una opción, generalmente es la más costosa. Hoy la República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica: la reconfiguración de las cadenas globales de valor, el proceso de nearshoring, la búsqueda de proveedores más cercanos y confiables y la necesidad de reducir riesgos geopolíticos están redefiniendo la forma en que se organiza la producción a nivel mundial. En ese nuevo mapa, nuestro país tiene condiciones reales para posicionarse como un hub industrial y logístico en la región. Contamos con estabilidad institucional, cercanía estratégica a los principales mercados, una plataforma productiva en expansión y una trayectoria de crecimiento que genera confianza. Esas ventajas, hoy respaldadas por resultados concretos, son nuestra mayor credencial ante los inversionistas del mundo. No es una casualidad, es el resultado de decisiones, de una estrategia país que está dando frutos. Por ello, me permito afirmar que cuando tenemos una meta clara, también tenemos un rumbo definido. La visión hacia 2036 que guía nuestra política económica no es una retórica, es un compromiso con la transformación estructural del aparato productivo dominicano. Es la apuesta por construir una economía más diversificada, más sofisticada, con menos burocracia, más integrada a las cadenas globales de valor y más capaz de generar empleos de mayor calidad. Los datos que acabamos de citar son evidencia tangible de que avanzamos por el camino correcto. En ese sentido, debemos reconocer que el desarrollo industrial no ocurre por inercia, depende en gran medida de la calidad del entorno en que operan las empresas. Depende igualmente de la previsibilidad de las reglas, de la eficiencia de las instituciones y de la capacidad del país para alinear sus políticas públicas con los objetivos de productividad y competitividad. Por lo tanto, debemos reafirmar con determinación que existen desafíos estructurales que no pueden seguir postergándose. El primero es la formalidad como un activo estratégico. Una economía donde la mayoría de las transacciones ocurren fuera del registro formal es una economía que limita su propio potencial de crecimiento. La formalidad genera datos, genera confianza, genera acceso a financiamiento y genera la base fiscal que sostiene los servicios públicos. Construirla requiere reducir sus costos y simplificar sus procesos y, sobre todo, hacerla atractiva, no solo obligatoria. El segundo elemento clave es el entorno regulatorio. La industria crece en la regulación y cree en su capacidad de generar orden,
transparencia y confianza, pero esa regulación debe ser clara, coherente y aplicada de manera homogénea. Cuando las reglas no son iguales para todos, se distorsiona la competencia y se penaliza a quienes hacen las cosas correctamente. Eso debilita no solo a las empresas, sino al sistema en conjunto. Estos desafíos se vuelven aún más relevantes cuando se combinan con la presión del entorno internacional que hoy vivimos. Competimos no solo con lo que producimos internamente, sino con los productos que llegan desde otras economías, muchas veces bajo condiciones distintas. Por eso, garantizar un entorno y un terreno de juego equilibrado no es una demanda sectorial, es una condición básica para el desarrollo. Ahora bien, en medio de estos retos, también hay señales positivas. La industria dominicana ha mostrado capacidad de expansión, ha diversificado su base productiva y ha avanzado en procesos de modernización. Hoy vemos empresas que incorporan tecnología, que elevan sus estándares de calidad, que apuestan por la sostenibilidad y que miran más allá del mercado local. Pero el desafío ahora es escalar esos avances, es pasar de esfuerzos individuales a una transformación estructural. Es construir una industria que no solo resista los cambios, sino que los aproveche. Una industria más productiva, más innovadora e integrada a las cadenas globales de valor. Y para lograrlo, hay un elemento que resulta indispensable: la articulación. Ningún país logra una transformación productiva significativa sin coordinación. El sector público, el sector privado y la academia cooperan internacionalmente en los roles complementarios que deben alinearse en torno a una visión común. La colaboración no es un ideal abstracto, es una herramienta concreta para generar resultados. Pero esa articulación debe continuar traduciéndose en acción. El país necesita mantenerse con espacios de diálogo, tal como lo estamos haciendo ahora, que superen el diagnóstico, que avancen hacia soluciones concretas. Necesitamos un compromiso nacional que continúe priorizando la productividad, la inversión, el empleo formal y la competitividad, pero más aún, que lo haga con sentido de urgencia. Señoras y señores, la industria dominicana ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad de adaptación y resiliencia. Ha enfrentado crisis, ha superado transformaciones y ha sabido mantenerse como un pilar de la economía nacional. Pero el momento que vivimos exige algo más que resiliencia. Exige reforzar más la visión, las decisiones y los compromisos. Finalmente, estamos llamados a construir una industria que sea capaz de competir en un mundo más exigente, más tecnológico e interconectado. Una industria que genere más valor, que eleve la calidad del empleo y que contribuya a un crecimiento más equilibrado e inclusivo. Fortalecer la industria no es un objetivo aislado, es una apuesta por el futuro del país. Es apostar por una economía que produce, que innova y que genera oportunidades para su gente. No podemos sentarnos a esperar el futuro de la República Dominicana. Es necesario construirlo ahora. Muchas gracias. Merecido el aplauso para el señor Brache. Muchísimas gracias por sus palabras y por compartir con todos nosotros esta visión sobre el presente y sobre el futuro de nuestra industria, que a pesar de los desafíos mantiene un ritmo de expansión sólido y es motivo de gran orgullo para todos los dominicanos. A continuación, amigas y amigos, pues vamos a dar paso a la presentación de los resultados del estudio titulado
el tejido productivo de la industria dominicana, mapeo de encadenamientos productivos, efectos multiplicadores y relaciones interindustriales. Con el aplauso de nuestro auditorio recibimos al señor Roberto Despradel, CEO de DASA y asesor económico de AIRD. Buenos días a todos, excelentísimo señor presidente, miembros del sector público, miembros del sector privado, amigos de la prensa. ¿Qué mejor que celebrar el Día de la Industria con un análisis sobre los hechos y los aportes de la industria a la economía dominicana? Y la economía y la manufactura están estrechamente ligadas. La manufactura representa el sector de alta importancia estratégica, más allá de su contribución al PIB, es uno de los principales motores de transformación estructural, innovación tecnológica y generación de empleos. Países que han logrado altos niveles de desarrollo han priorizado consistentemente fortalecer su base industrial, pues proporciona autonomía estratégica, resiliencia a disrupciones externas y un efecto multiplicador superior al resto de la economía. No es casualidad que entre los tres sectores productivos nacionales, la economía siempre en el centro, la conexión entre la agropecuaria y los servicios. Y la industria es construcción, la industria es minería, la industria es la manufactura local, la industria es zonas francas. Analizando las cifras oficiales proporcionadas por el Estado Dominicano, uno llega a la conclusión de las características de la manufactura local. La caracteriza su profundidad, su aporte a la huella del valor agregado nacional, la generación de empleos formales, una amplitud, más de 7,000 empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, con alto nivel de valor agregado, diversificado, con un enfoque exportador. Y el tercer elemento es resiliencia. Un sector que ha mostrado la capacidad de aguantar choques externos y adversidades. Ahora, viéndolo en el contexto latinoamericano, la industria representa la séptima más grande de toda Latinoamérica, muy superior a cualquiera de los países centroamericanos. En términos relativos, la industria es el 29% del PBI. Cuando uno ve los diferentes países latinoamericanos, particularmente los centroamericanos, que son nuestros pares, no existe un país en la región donde la industria tenga una huella tan importante en la composición del PBI. Y lo mismo sucede con la manufactura de manera específica. Cuando vemos en más detalle los diferentes componentes que conforman la economía dominicana y vemos los principales, la manufactura local ocupa el tercer sitial, muy cercano de lo que refleja la construcción y el comercio. Pero veamos esos componentes de amplitud, profundidad y resiliencia. Analizando las cifras de crecimiento de los últimos 20 años, con choques externos, ciclos económicos, uno puede tipificar los sectores en tres grandes grupos. Sectores que se comportan bien, pero son alta volatilidad, crecen de manera más disímil, los de menos volatilidad y baja volatilidad. La manufactura se encuentra en este tercer cuadrante de sectores que por su resiliencia tienen consistencia en su crecimiento. Y eso se debe a su alto nivel de diversificación, muchos sectores que conforman la industria de la República Dominicana y su sector manufacturero. De hecho, recientemente el Ministerio de Industria y Comercio publicó que más de 1,300 productos ya están autorizados a llevar el sello de hecho en RD. El sello oficial que certifica y distingue los productos de manufacturados en la República Dominicana, que simboliza la calidad
orgullo nacional y esfuerzo de la industria local. Ahora hablemos sobre esa profundidad de la industria. Y este estudio lo llamamos la importancia en el tejido industrial y cómo se interrelaciona con el resto de la economía dominicana. Y quiero resaltar que aquí todas son cifras oficiales proporcionadas por la Dirección General de Impuestos Internos, el Banco Central, la Dirección de Aduana, el Ministerio de Industria y Comercio. La industria es responsable del 17% de todas las ventas formales registradas por la DGI. El año pasado, más de 1.500 millones en ventas, con un crecimiento promedio de 5.5%. Ahora, esas ventas cada día más se focalizan a las exportaciones. La industria sabe que para crecer tiene que pensar en el mercado de exportación. Y estas son cifras de la misma DGI. Cuando uno hace su declaración jurada todos los años, tiene que especificar cuáles ventas son totales y cuáles ventas son de exportación. 19% de todas las ventas reportadas por la manufactura van destinadas a las exportaciones. Y esto es manufactura local. Aquí no estoy incluyendo al sector de zonas francas. Y cuando uno ve la data de la Dirección General de Aduanas, más de 120 mercados en más de 3.000 partidas arancelarias, representando el 43% de todas las exportaciones nacionales. Y aquí quiero ahora enfatizar un poco los elementos de la importancia en el tejido industrial, porque la industria es un importante adquiriente hacia atrás de bienes y servicios y es un importante proveedor de bienes hacia adelante al servicio y al comercio. Y es ese encadenamiento donde vemos tres grandes características de la manufactura local. Primero, un fuerte efecto multiplicador. Segundo, aumenta el valor agregado nacional. Y tercero, dinamiza sectores a los internos del país, creando mayor estabilidad. Las mismas cifras reportadas por la Dirección General de Impuestos Internos indican que por cada 100 pesos que la industria presentó como ventas, adquirió internamente 42 pesos. De los 1.500 millones que vendió, adquirió localmente 647.000 millones de pesos. ¿Dónde lo adquirió? Lo adquirió en servicios, en bienes y en el sector del agropecuario. Y eso refleja esa interrelación entre la manufactura y el resto de la economía. Ahora, si queremos ver visualmente a qué se refiere el tejido industrial, este es el tejido industrial. Del lado derecho, las compras de los diferentes sectores de la manufactura. Del lado izquierdo, las ventas de esa manufactura a lo interno. El 26% de todas las compras se realizan entre la misma manufactura. Y eso es lo que fortalece esa resiliencia, ese valor agregado adicional que aporta la manufactura a la economía dominicana. Ahora, si lo queremos ver como un flujo, y vemos a la manufactura en el centro, a la izquierda las compras y a la derecha las ventas, por cada 100 pesos que la manufactura local compra, como indiqué, por cada 100 pesos que la manufactura vende, adquiere 42 pesos localmente, importa 29 y genera valor agregado por 29 adicionalmente. Y lo hace en una diversidad de sectores. Ahora, ¿qué significa esto en términos de su impacto en la generación de empleos? Las cifras oficiales reflejan que la industria manufacturera es responsable de 360.000 empleos. Y aquí están los formales y lo informal. Pero yo quisiera enfocarme al último renglón del gráfico, que son los empleos formales cotizantes en la Tesorería de la Seguridad Social. 152.000 empleos. Ahora, de esos 152.000 empleos que se generan, esos 152.000 empleos directos, ese encadenamiento hacia atrás, esas compras, generan 130.000
empleos por las compras. En adición, hacia abajo generan 136,000 empleos. Y todo esto es siguiendo metodología que sigue el Banco Central con datos oficiales. Ahora, esos empleos directos, indirectos, a su vez, activan la economía y generan lo que se le conoce como los empleos inducidos. Cuando uno suma empleos inducidos, directos e indirectos, la huella de la manufactura local en el empleo totaliza 584,000 empleos. Por eso es la relevancia de la formalidad. Nos permite activar la economía y al mismo tiempo activar la masa salarial. Pero otra de las grandes virtudes que tiene la formalidad son los aportes fiscales. Y aquí vamos a concentrarnos en las cifras que para este estudio nos facilitó la Dirección General de Impuestos Internos. Por cada 100 pesos que la DGI recauda, 21 pesos lo hace a través de la manufactura local. Más de 194,000 millones de pesos la manufactura local aportó a las arcas del Estado. ¿Y cómo lo hizo? De ese 21% de todas las recaudaciones, cuando uno lo segrega, es el 17% de todas las recaudaciones de pago de impuestos sobre la renta de personas jurídicas, el 23% de todo el ITEVI recaudado localmente y el 19% de todos los dividendos que se recaudan, teniendo en consideración que su huella directa en el valor agregado es 10%. Así que no solamente fortalece el tejido industrial, sino que es un socio estratégico del Estado dominicano. Ahora, cambiemos un poco de visión hacia el contexto internacional. Y cuando uno se sitúa en la década de los 90, la política industrial era no tener política industrial. Aquí hay un gráfico que representa las menciones a la palabra política industrial en medios de prensa económica desde el 90 al 2023. Y se ve que en los últimos 5 o 6 años ha habido un resurgimiento de la importancia hacia los temas de la política industrial. Y esto viene en 4 cuadrantes. Si el enfoque es estratégico, tanto defensivo o ofensivo, y cuál es su propósito, si es proteger o motivar. Y yo creo que todos los países están focalizando su política industrial en estos 4 cuadrantes. República Dominicana también debe y tiene que hacerlo y lo está haciendo. Ahora, viendo los temas ya defensivos que uno está viendo a nivel internacional, hay una institución que se llama el Global Trade Alert. Ellos recolectan todas las medidas de política industrial defensivas de todos los países. Fíjense que del 2009 al 2017 es estable. En los últimos 5 o 6 años ha habido un resurgimiento de políticas defensivas y esas políticas defensivas son innumerables de sectores. Y si ya sean subsidios, ya sean aranceles, compras públicas, creo que nosotros lo estamos viendo en acción de nuestro vecino del norte. Ahora, retomando a esos 3 ejes de profundidad, amplitud y resiliencia, quiero ya resaltar las cifras de este estudio. Si bien la manufactura es el 10% del valor agregado, ese 10% está generando ventas superiores a los 1.500 millones de pesos anuales. Ya contamos con más de 1.300 productos con el sello de Hecho en RD. La industria cuenta con salarios superiores al promedio. Es el responsable del 21% de todas las recaudaciones del Estado. Más de 152,000 empleos formales directos que generan 2.9 empleos adicionales.
aglutinando sobre los 585.000 empleos y a su vez recolectando y pagando más de 266.000 millones en salarios anuales, con baja volatilidad y alto crecimiento. Ya para concluir, quiero indicar que un entorno internacional cada vez más complejo, caracterizado por la reconfiguración de las cadenas de valor, la transición energética y tensiones geopolíticas, la manufactura local representa una oportunidad estratégica irreemplazable para la República Dominicana. Fortalecerla mediante políticas industriales activas, explícitas y coordinadas constituye una pieza clave para avanzar hacia las metas de Meta RD 2036, diversificar la economía, generar empleos de calidad y construir una mayor soberanía productiva. La manufactura local no solo produce bienes, produce valor agregado, estabilidad económica y bases sólidas para el progreso nacional. Muchas gracias. Pues agradecemos con un fuertísimo aplauso al señor Despradel por esta valiosa presentación titulada El tejido productivo de la industria dominicana, mapeo de encadenamientos productivos, efectos multiplicadores y relaciones interindustriales que, sin lugar a dudas, aportan claridad y perspectiva sobre la estructura y el impacto de nuestro sector industrial. Y amigas y amigos, para continuar con la agenda de esta mañana, pues a continuación escucharemos una intervención sobre los retos actuales del sector industrial a cargo del señor Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos días a todos. Excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana. Señor Julio Brache, presidente de la AIRD, miembro de la directiva nacional de nuestro gremio, el ministro Eduardo Sanz Lobatón y en él a los ministros, viceministros, directores y demás funcionarios que nos acompañan en esta oportunidad, a cada socio que está aquí, amigos de la prensa, congresistas que nos apoyan hoy también, gracias por venir, amigos de la prensa, amigos todos. Ha sido especialmente valioso poder compartir con ustedes información concreta y cuantificada, sustentada en datos oficiales, sobre el peso de la manufactura local en nuestra economía. Estos datos evidencian cómo el sector se ha consolidado como un pilar estratégico, no solo para el crecimiento económico, sino también para fortalecer la seguridad y la soberanía de nuestro país. Roberto compartió con suficiente claridad una realidad que venimos monitoreando en AIRD respecto a cómo otros países están enfocando sus estrategias para diseñar, discutir e implementar políticas industriales que fortalezcan los encadenamientos productivos, fomenten la innovación y generen empleos de mayor calidad. Hacia donde sea que miremos, los países están enfocándose hacia adentro, replanteando sus estrategias internas. Aprovechando esta tendencia internacional, así como el escenario que hoy nos une, me corresponde compartirles 3 temas que forman parte de la agenda de la AIRD, estructurada en atención a las preocupaciones que nos llegan de manera directa y constante de parte de nuestros socios. El primer tema tiene que ver con el etiquetado de alimentos y bebidas en el mercado. Como gremio, hemos reiterado la importancia de exigir el cumplimiento de las normas de etiquetado en todos los productos que se comercializan en el país, independientemente de su origen. El respeto a las disposiciones vigentes que obligan a que el etiquetado esté en idioma español y que contenga el registro sanitario emitido por la autoridad correspondiente constituye una garantía fundamental para la protección del consumidor y para el funcionamiento transparente y ordenado de los mercados, evitando condiciones de competencia desleal entre quienes comparten espacio en los anaqueles de todos los puntos de venta en el país. Este tema es simple. Cuando un producto se comercializa sin registro sanitario, ese es un producto ilegal. Cuando un producto se comercializa con la leyenda registro sanitario en proceso, ese también es un producto ilegal. Por ello, nuestro llamado ha sido y seguirá siendo que todos los actores cumplan con la ley y que exista un régimen de consecuencias para quien no lo haga. De nuestra parte,
como siempre hemos hecho, seguiremos trabajando de la mano con DigiMaps y con Proconsumidor hasta lograrlo. El segundo tema tiene que ver con la defensa de nuestros sectores productivos ante prácticas desleales en el comercio internacional o ante incrementos en las importaciones que afecten a la manufactura local. Como gremio, promovemos y motivamos, cuando sea necesario, el uso legítimo de los instrumentos de defensa comercial contemplados por la Ley 102 sobre prácticas desleales en el comercio y medidas de salvaguardia, así como por los acuerdos correspondientes de la Organización Mundial del Comercio, de los que somos parte. Es la misma ley, en su artículo primero, la que declara de interés nacional la protección de la industria local. Por esa razón, respaldamos cada uno de los procesos administrativos que nuestros asociados interponen ante la Comisión de Defensa Comercial, fundamentado en un principio no negociable para la IRD. Ese que nos recuerda que lo que debemos proteger son los medios de producción locales, los empleos locales, no los empleos, para citar algunos ejemplos, en China, en India, en Egipto o en Turquía. Esos tienen quien los defienda. Nosotros aquí también. El tercer y último tema tiene que ver con dos reformas de altísimo interés para el sector industrial: la reforma laboral y la reforma de la seguridad social. Reformas que inexorablemente están vinculadas y que requieren por obligación un análisis conjunto. No podemos ignorar que una gran proporción de trabajadores se encuentra fuera de los sistemas formales, sin acceso a contratos estables, sin protección legal y sin realizar contribuciones regulares a la seguridad social. Esto reduce la base de financiamiento del sistema, aumenta su fragilidad y fomenta la competencia leal en el mercado. La informalidad laboral en la República Dominicana no baja del 50%. Esta realidad, a nuestro juicio, condiciona profundamente los debates sobre ambas reformas, ya que limita la efectividad real de cualquier ajuste normativo que se pretenda hacer. El diseño de esquemas rígidos de contribución o el incremento de las cargas laborales podría terminar excluyendo a estos trabajadores, desincentivando su formalización. Ambas reformas deberían incorporar mecanismos graduales, incentivos claros y modelos flexibles de afiliación que faciliten la transición hacia la formalidad, amplíen la cobertura y fortalezcan la sostenibilidad del sistema. En el caso específico de la reforma del Código Laboral, consideramos que esta debe reflejar los cambios estructurales que ha sufrido la economía dominicana en las últimas décadas. Nuestra posición como gremio sobre el tema sigue siendo la misma. La cesantía no puede quedar fuera de la discusión. Proponemos su modificación para establecer topes para los nuevos contratos laborales y facilitar la creación de nuevos empleos, respetando los derechos adquiridos de los empleados actuales y aliviando la carga económica que representa la misma para las industrias dominicanas. Una reforma del Código del Trabajo que no incluya una discusión sincera sobre ese tema no fomentará la formalización en nuestro mercado laboral, que es en definitiva lo que todos deseamos. Respecto a la modificación de la Ley de Seguridad Social, compartimos nuestra preocupación sobre un primer anteproyecto al que hemos tenido acceso, que incluye un aumento aproximado de 30% en los aportes que deben hacer los empleados y los afiliados a la Tesorería de la Seguridad Social. Aunque aún no hemos visto los estudios actuariales que deben sustentar cualquier reforma al sistema, tal como lo dispone la Ley 8701 vigente, nos queda claro que el incremento propuesto pudiera por sí solo incentivar aún más a la informalidad laboral en nuestra economía. Permítanme aprovechar brevemente para compartirles un pequeño paréntesis y señalar que esa propuesta que vimos también incluye disposiciones como la prescripción obligatoria por denominación común internacional, la intercambiabilidad de biológicos y similares y el establecimiento de precios tope de cobertura. A nuestro juicio, estas medidas podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema de salud y alterar las reglas de juego en un sector que ha mostrado un crecimiento sostenido en nuestra economía, como es el caso de la industria farmacéutica. Este es un tema que ya estamos abordando de manera directa con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y agradecemos la disposición del ministro Sanz Lobatón para escuchar las preocupaciones del sector. Confiamos en que estos puntos serán debidamente ponderados por quienes tienen a cargo el proceso de análisis de ambas reformas. Esto es, nos preocupa que si hoy el costo laboral ya es elevado y promueve la informalidad, la data que Roberto nos comparte así lo afirma,
La aprobación de esta reforma sin considerar estas preocupaciones pudiera agravar aún más la situación. Formalizarse será cada vez más costoso y más difícil, y ante esa realidad, todos perderemos. Señoras y señores, la Asociación de Industria de la República Dominicana valora sinceramente la transparencia y la disposición de escucha permanente de parte del gobierno. Tanto el presidente Abinader, de manera constante, el mismo ministro Sanz Lobatón, han dado ejemplo de que esto pues es algo que forma parte de su actuar. Por ello, tratamos siempre de llegar a los espacios de diálogo a los que nos invitan con propuestas, con sustento técnico, con sustento legal y con una actitud propositiva enfocada en soluciones. Al cumplir estos primeros 64 años, pueden todos contar con que la IRD seguiremos trabajando con optimismo, agregando valor a nuestros socios y recordando en cada oportunidad que cuando la manufactura local crece y se fortalece, también lo hace la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Pujols por compartir con nosotros estos importantes planteamientos y reflexiones. Hoy, nuestra industria, a pesar de un contexto global cada vez más exigente, mantiene un ritmo de expansión sólido y es motivo de gran orgullo para todos los dominicanos. Amigas y amigos, de este modo hemos llegado al final de esta actividad. Agradecemos la presencia del excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República, por habernos acompañado en este acto y, por supuesto, celebración del 64 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Damas y caballeros, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz resto del día.